En una fiesta con los amigos de mi marido, intenté besarle mientras bailábamos. Se apartó bruscamente y dijo, «Preferiría besar a mi perro antes que a ti». Todos se rieron. Luego añadió, «Ni siquiera cumples con mis estándares. No te me acerques». Las risas se hicieron más fuertes. Sonreí como si no me doliera, pero cuando finalmente respondí, la sala se quedó en silencio. Algunas palabras hieren, pero las mías cortan más profundo. Cuando alguien te pregunte a qué te dedicas, solo di que trabajas en el hospital. Me había instruido León mientras yo me subía a la cremallera del vestido de diseño que él había elegido, pero por el que no me había hecho ni un solo cumplido. No menciones que diriges la unidad de cardiología. Esta gente no quiere oír hablar de temas médicos en las fiestas. Me estaba ensayando de nuevo, de la misma manera que hacía antes de cada reunión con el círculo de su fondo de inversión, guionizando mis respuestas para asegurarse de que nunca le eclipsara. Hace 5 años, se jactaba ante todos de haberse casado con una cirujana. Ahora trataba mi carrera como un secreto vergonzoso que podría escaparse accidentalmente si no tenía suficiente cuidado. Me encontraba frente al espejo de nuestro dormitorio, ajustando la tela verde esmeralda que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El vestido era bonito, supongo, pero me sentía como si llevara el disfraz para una obra de teatro en la que había olvidado todo mi texto. Detrás de mí, León continuaba con su ritual de preparación, revisando el cuello de su camisa por 17ª vez. Sí, las conté. Era más fácil concentrarse en sus ajustes obsesivos que pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Los Jiménez estarán allí, continuó, mirando su móvil. Recuerda, él está en fusiones y adquisiciones, no en capital privado. No lo confundas otra vez. Y su mujer se llama Pilar, no Paloma. Quise decirle que llevaba 3 años llamándola Pilar, que el incidente de Paloma fue un error suyo en la fiesta de Navidad del año pasado. Pero las correcciones ya no formaban parte de nuestro guión. En su lugar, le observé transformarse en el espejo, cada ajuste a su apariencia, un paso más lejos del hombre que una vez me esperaba fuera del hospital con café y flores después de mis cirugías más duras. Hoy he salvado a un niño de 12 años, dije en voz baja, tanteando el terreno. Su válvula mitral estaba. «Qué bien, cariño», me interrumpió León, sin levantar la vista del móvil. Pero nadie quiere oír hablar de sangre y procedimientos durante los cócteles. Pone a la gente incómoda. Limítate a temas ligeros. El tiempo, los planes para las vacaciones, quizás ese nuevo restaurante en el centro del que todo el mundo habla. El tiempo. 5 años de facultad de medicina, 3 años de residencia, 2 años dirigiendo la unidad de cardiología en uno de los mejores hospitales del país, y quería que hablara de formaciones nubosas con banqueros de inversión que probablemente no sabrían localizarse su propio pulso. Mi móvil vibró con un mensaje de mi equipo quirúrgico. El niño estaba estable, ya preguntaba cuándo podría volver a jugar al fútbol. Su madre había llorado cuando le dije que la operación había sido un éxito. Esas lágrimas significaban más para mí que cualquier invitación a una fiesta, pero mencionarlas violaría las reglas de combate cuidadosamente construidas por León. Además, añadió León, mirándome por fin a través del espejo en lugar de directamente, Ignacio preguntó por nuestros planes para la gala benéfica del Teatro Real el mes que viene. Le dije que cogeríamos una mesa. Son 50.000 euros, pero es importante para la visibilidad. 50.000 euros por visibilidad. Mientras tanto, el ala de pediatría necesitaba nuevos equipos de monitorización que la junta del hospital consideraba demasiado caros, con un coste de 30.000 euros. Había planeado hacer una donación personal, pero al parecer nuestro dinero ya estaba asignado a las oportunidades de networking de León. ¿Lista?, preguntó, aunque no era realmente una pregunta. Ya se dirigía a la puerta, esperando que le siguiera como un accesorio bien entrenado. El viaje en ascensor se me hizo más largo de lo habitual. León repasaba nombres y detalles sobre los invitados de esta noche, tratándome como a una actriz que necesitaba ensayar antes de su actuación. Thomas Morrison cerró ese acuerdo farmacéutico la semana pasada. Felicítale, pero no pidas detalles. Y evita a Blanca Valdivieso si ha estado bebiendo. Se pone a hablar de sus problemas matrimoniales. Asentí a intervalos apropiados mientras pensaba en la madre de mi paciente, en cómo me había cogido las manos y me había bendecido en 3 idiomas diferentes. Eso era real. Eso era sustancial. Este viaje en ascensor a otra fiesta donde fingiría ser menos de lo que era. Esto era la actuación. El aparcacoches nos trajo el coche con una eficiencia practicada. La mano de León se posó en la parte baja de mi espalda cuando entramos en el edificio de Ignacio, no por afecto, sino por posicionamiento. Hacía esto en cada evento público, marcando su territorio mientras me mantenía a la distancia precisa que sugería unión sin intimidad real.
Recuerda, susurró mientras esperábamos el ascensor al ático. Sonríe más esta noche. En la última fiesta parecías miserable. Esta es gente importante, Ítaca. Mi carrera depende de estas relaciones. Su carrera, no la nuestra. Nunca más la nuestra. El ascensor se abrió directamente al ático de Ignacio. Y vi a León transformarse por completo. Sus hombros se enderezaron. Su sonrisa se activó con una precisión ensayada. Su voz bajó a ese timbre seguro que él creía que le hacía sonar más autoritario. «¡Ignacio!», exclamó, soltando mi espalda para estrechar manos con un entusiasmo que desaparecería en el momento en que llegáramos a casa. «León e Ítaca», añadió Ignacio mi nombre como una ocurrencia tardía. Sus ojos ya se movían más allá de mí para ver quién más había llegado. Este era mi papel ahora. La ocurrencia tardía, la acompañante, la socia silenciosa en una sociedad que se había vuelto de todo menos igualitaria. Blanca Valdivieso se acercó con besos al aire y champán. «Ítaca, cariño, estás preciosa. Ese vestido es divino. León tiene un gusto exquisito. Incluso mi apariencia ya no era un logro mío. El vestido que llevaba, los zapatos que calzaba, la forma cuidadosa en que me había peinado, todo se atribuía a las elecciones de mi marido, como si yo fuera una muñeca que él vestía para exhibir. Gracias», respondí con el tono medido que había aprendido que mantenía las conversaciones breves. Demasiado entusiasmo invitaba a preguntas de seguimiento. Demasiado poco me marcaba como difícil. El equilibrio era agotador. «Ítaca trabaja en el hospital», interrumpió León suavemente cuando Ignacio me preguntó qué había estado haciendo últimamente. «Solo trabaja en el hospital, no, dirige la unidad de cirugía cardíaca, o ha salvado la vida de un niño hoy, o gana el doble que yo manteniendo a la gente viva. Solo trabaja en el hospital, como si organizara sistemas de archivo o repartiera bandejas de comida». Me quedé allí, con mi vestido caro, sosteniendo un champán que no quería, sonriendo a gente que miraba a través de mí en lugar de mirarme, y tomé una decisión. Esta noche sería diferente. Esta noche, intentaría una vez más conectar con el hombre con el que me había casado. Encontrar algún vestigio de la persona que una vez estuvo orgullosa de mis logros en lugar de sentirse amenazada por ellos. Un intento más de salvar lo que habíamos construido antes de que se derrumbara por completo. Si eso fallaba, y una parte de mí ya sabía que lo haría, al menos sabría que lo había intentado todo antes de lo que viniera después. La conversación a mi alrededor cambió a proyecciones trimestrales y volatilidad del mercado, términos que flotaban como estática de fondo. Mientras observaba la sala transformarse, alguien había atenuado las luces y la música cambió de un jazz animado de cóctel a algo más lento, más íntimo. Ignacio tomó la mano de Blanca con una soltura practicada, llevándola al espacio que habían despejado cerca de las puertas de la terraza. Gonzalo acercó a Candela, susurrándole algo que la hizo reír y apoyar la cabeza en su hombro. Yo estaba al borde de su felicidad, sosteniendo mi copa de vino vacía como un accesorio que había olvidado cómo usar. Las parejas se movían juntas con una sincronización tan natural, una comodidad tan obvia en la presencia del otro. ¿Cuándo habíamos perdido eso León y yo? ¿O lo habíamos tenido alguna vez? Un camarero pasó con una bandeja de cava. Dejé mi copa vacía y cogí una nueva, bebiéndola más rápido de lo que debería. Las burbujas ardieron ligeramente, dándome algo en lo que concentrarme además del creciente dolor en mi pecho. Al otro lado de la sala, León estaba enfrascado en una conversación con Ramiro y algún cliente cuyo nombre ya había olvidado, sus manos moviéndose animadamente mientras explicaba algo que los tenía a todos asintiendo como marionetas sincronizadas. La introducción de piano de una canción que reconocí llenó el espacio. Era similar a la que había sonado en la recepción de nuestra boda en el Hotel Palace 5 años atrás. No era la misma canción, pero lo suficientemente parecida como para que se me cortara la respiración. Esa noche, León me había sacado a la pista de baile vacía a las 2 de la madrugada, ambos descalzos y ebrios de champán y posibilidades. «Vamos a tener una vida tan bonita», me había susurrado al oído. «Hijos, una casa con jardín. Domingos por la mañana, leyendo el periódico en el porche. Todo, Ítaca. Vamos a tenerlo todo». El recuerdo me empujó hacia adelante antes de que pudiera pensarlo mejor. Mi mano encontró el codo de León, la tela de su traje de chaqueta, suave y cara bajo mis dedos. La conversación se detuvo a media frase. Ramiro me miró con una irritación apenas disimulada. El cliente parecía confundido, y la mandíbula de León se tensó de esa manera que significaba que había roto el protocolo. «Baila conmigo». Las palabras salieron más pequeñas de lo que pretendía, más una súplica que una invitación. Los ojos de León se dirigieron a sus colegas, calculando la matemática social del momento. Negarse quedaría mal. Aceptar interrumpiría su networking.
Pude verle sopesando opciones, buscando el camino de menor resistencia. Caballeros, si me disculpan, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El deber llama. El deber. En eso me había convertido. Su mano en mi cintura se sentía superficial, colocada a la distancia exacta que sugería matrimonio sin intimidad. Mi mano en su hombro se encontró con una tela que bien podría haber sido una armadura. Empezamos a movernos, pero era mecánico, como dos extraños siguiendo instrucciones de una clase de baile en lugar de un matrimonio compartiendo un momento. El acuerdo de Patterson parece prometedor, dijo. Sus ojos se centraron en algún lugar por encima de mi hombro, probablemente rastreando quién hablaba con quién, qué conexiones se estaban haciendo sin él. «Qué bien», murmuré, tratando de acercarlo más, de encontrar algún eco del hombre que una vez bailó conmigo hasta el amanecer. Su cuerpo se resistió, manteniendo esa cuidadosa distancia. Todo en él irradiaba impaciencia. El golpeteo de sus dedos contra mi cintura. La forma en que su peso se desplazaba como si ya estuviera planeando su salida. La vigilancia constante de la sala que significaba que no merecía su atención completa ni siquiera por un baile. A nuestro alrededor, otras parejas se balanceaban con una intimidad fácil. Blanca tenía los brazos alrededor del cuello de Ignacio, sus zapatos abandonados en algún lugar, riéndose de algo que él le había susurrado. Candela y Gonzalo apenas se movían, simplemente abrazándose como si el resto de la sala hubiera desaparecido. Incluso las parejas mayores, las que llevaban décadas casadas, se movían con una familiaridad cómoda que me oprimía el pecho. El vino, la música y el recuerdo de tiempos mejores crearon un momento de peligrosa esperanza. Quizás si pudiera salvar esta distancia, recordarle lo que solíamos tener. Vi a Blanca besar la mejilla de Ignacio. Vi a Gonzalo apartar el pelo de Candela con dedos suaves. Noté cómo cada pareja parecía existir en su propia burbuja privada de afecto. Me incliné. No pretendía ser dramático ni apasionado, solo un simple beso. El tipo de beso que las personas casadas se dan en las fiestas cuando la música es suave y la iluminación es indulgente. El tipo que dice, todavía estamos aquí, seguimos siendo nosotros, seguimos juntos a pesar de todo. León se echó hacia atrás tan violentamente que varias personas se giraron para mirar. Su rostro se contorsionó con un asco genuino, como si hubiera intentado forzarle a tragar algo tóxico. Y entonces, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, tan claro que la música no pudo enmascararlo, dijo las palabras que se repetirían en mi mente para siempre: preferiría besar a mi perro antes que a ti. La risa fue inmediata y cruel. Ignacio casi derrama su bebida. La mano de Blanca voló a su boca en un shock delicioso. Ramiro incluso aplaudió como si León acabara de soltar un chiste que todos estaban esperando. El sonido se estrelló sobre mí en oleadas. Cada risa, una herida separada. Cada carcajada, una confirmación de que yo era el chiste, siempre había sido el chiste. Pero León no había terminado. La risa había alimentado algo en él, validado cualquier narrativa que hubiera estado construyendo sobre nosotros, sobre mí. Levantó la voz, asegurándose de que todos pudieran oír el bis. Ni siquiera cumples con mis estándares. No te me acerques. Más risas. Alguien silbó. Un móvil apareció en la mano de alguien. ¿Estaban grabando esto? Mi cara ardía, pero mi cuerpo se había enfriado, congelado en el centro de su diversión como un espécimen clavado para su examen. La habitación giró ligeramente, no por el cava, sino por la repentina y devastadora claridad que me inundó. Cada señal de alarma que había ignorado se organizó en un desfile de verdad. La cena de aniversario que canceló por una reunión urgente con un cliente, que su Instagram reveló que nunca ocurrió. Los dormitorios separados durante los trimestres estresantes, que de alguna manera se habían extendido durante 8 meses. La forma en que su ropa a veces olía a un perfume que yo no usaba. Los cargos misteriosos en nuestra tarjeta de crédito que había explicado como gastos de representación. La forma en que había dejado de decir «te quiero», excepto como respuesta, nunca como iniciativa. Me quedé allí, con mi vestido caro, rodeada de risas que sonaban como cristales rotos, y comprendí con perfecta claridad que había estado haciendo la reanimación cardiopulmonar a algo que llevaba años muerto. Había estado tan concentrada en tratar de revivir lo que habíamos tenido, que no me había dado cuenta de que el cadáver había comenzado a pudrirse. Algo cambió dentro de mí, una placa tectónica deslizándose hacia una nueva posición. La humillación seguía allí, ardiendo como ácido, pero debajo de ella surgió algo más. Algo frío y calculador, algo que entendía la diferencia entre ser herida y ser destruida. Todavía se reían, pero yo no estaba rota, ya no. Mi sonrisa comenzó pequeña, apenas una ligera curva en las comisuras de mis labios. No la sonrisa educada que había perfeccionado para estas reuniones.
no la expresión diplomática que usaba durante las reuniones de la junta del hospital. Esto era algo completamente diferente, algo que venía de un lugar más profundo, y vi cómo hacía que la risa a mi alrededor vacilara y se extinguiera como una llama privada de oxígeno. ¿Sabes qué, León? Mi voz salió firme, clínica, el mismo tono que usaba para explicar un diagnóstico terminal a las familias. Tienes toda la razón, no cumplo con tus estándares. Su sonrisa de suficiencia se amplió, confundiendo mi acuerdo con una rendición. Ramiro se rió y le dio una palmada en el hombro. Ignacio levantó su copa en un brindis burlón. Pensaban que estaban presenciando mi humillación final, mi aceptación de su rechazo público. Tus estándares requieren a alguien que no sepa nada de la cuenta de los Ferrer. Las palabras aterrizaron como instrumentos quirúrgicos en una bandeja de acero. La expresión de León cambió. La presunción se desvaneció como si alguien hubiera quitado un tapón. Sus ojos se desviaron hacia Ramiro, luego de vuelta a mí. La sala se había quedado tan silenciosa que podía oír el hielo asentándose en el vaso de alguien. ¿De qué estás hablando? La voz de León había perdido su timbre seguro. Metí la mano en mi bolso de mano y saqué mi móvil. El dispositivo de repente se sintió como un arma que había estado ocultando toda la noche. Tus estándares necesitan a alguien que no haya pasado los últimos 3 meses documentando cada discrepancia en nuestras cuentas. Alguien que no contrató a un contable forense cuando notó 50.000 euros moviéndose a través de sociedades pantalla en las Islas Caimán. Blanca se inclinó hacia adelante, su rostro perfectamente contorneado mostrando la primera emoción genuina que le había visto. Ignacio dejó su bebida con un clic agudo contra la encimera de mármol. La atmósfera en la sala había cambiado de una diversión cruel a una tensión eléctrica. Esto es ridículo, dijo León, pero su voz se quebró en la última sílaba. Deslicé el dedo por mi móvil con una lentitud deliberada, dejando que cada movimiento aumentara la tensión. Aquí está el informe de la auditoría. Documentos de registro de la sociedad pantalla. Transferencias bancarias fechadas los mismos días que afirmabas estar en conferencias a las que, dato curioso, nunca asististe. Giré la pantalla hacia la multitud, viéndolos inclinarse como polillas hacia una llama. ¿O qué tal esto, Ramiro? Martes, 15 de marzo, 3:40 y 7 p.m. ¿Debería reproducir la grabación de vosotros dos discutiendo cómo destruir pruebas antes de la revisión trimestral? El rostro de Ramiro pasó de bronceado a gris en segundos. Eso, no puedes. Toqué el botón de reproducción. La voz de León llenó la sala desde el altavoz de mi móvil, diminuta pero inconfundible. Tenemos que borrarlo todo antes de que Davidson revise los libros. Transfiérelo a través de la subsidiaria. Luego ciérrala. Haz que parezca un error del cliente. Alguien dejó caer un vaso. El sonido de su rotura contra el mármol puntuó perfectamente la confesión grabada de León. Ignacio tropezó hacia atrás, su mano buscando la pared para estabilizarse. La cuenta de los Ferrer. Esa era la cartera de jubilación de mi padre. Tus estándares, continué, mi voz cortando el caos que comenzaba a formarse, también requieren a alguien que no sepa de Lara. ¿Quién es Lara? La voz de Candela fue aguda, pero no me estaba preguntando a mí. Se había girado hacia Gonzalo, su novio, cuyo rostro de repente se había puesto pálido. La becaria de 23 años de la firma de Gonzalo, dije, viendo cómo las fichas de dominó comenzaban su inevitable cascada. La que necesitaba ese puesto de marketing tan desesperadamente. La que León ha estado visitando en su apartamento todos los jueves. La prima de Gonzalo, de hecho. Es curioso cómo se conectan estas cosas. La mano de Candela impactó en la cara de Gonzalo antes de que él pudiera responder. La bofetada resonó en el ático como un disparo. Tu prima, la que dijiste que necesitaba ayuda con su carrera. Tus estándares necesitan a alguien que no lee mensajes de texto. Me desplacé por mi móvil, encontrando las capturas de pantalla que había guardado. Como de hace 3 horas. No puedo esperar a terminar con esta fiesta aburrida para poder verte mañana. Ítaca es tan desesperada que da vergüenza. O del martes pasado. Mi esposa es patética. De verdad cree que estoy trabajando hasta tarde. Blanca se había acercado, leyendo por encima de mi hombro. Dios mío, susurró. Luego, más fuerte, girándose hacia Ignacio. Las pastillas. Las pastillas que faltan de nuestro botiquín. Dijiste que no. ¿Qué pastillas?, preguntó Ignacio, pero su confusión parecía genuina. Las azules pequeñas. La voz de Blanca estaba subiendo. Dijiste que no las necesitabas, pero siguen desapareciendo. Y ahora, se giró bruscamente hacia León. Estuviste en nuestra casa la semana pasada para el partido. Usaste nuestro baño. León se abalanzó sobre mí entonces, su mano buscando mi móvil. Pero lo esquivé con la misma precisión que usaba para moverme alrededor de las mesas de operaciones. Años de formación quirúrgica me habían enseñado la economía de movimiento.
y él tropezó, apoyándose en una mesa decorativa que se tambaleó bajo su peso. La cartera de los Villegas anuncia a la sala que se había convertido en un cuadro de horror congelado. Revisad vuestros extractos, todos. Revisadlos de verdad. Esos rendimientos espectaculares que León ha estado mostrando. Matemática creativa. El dinero ha sido desviado a cuentas en Panamá. La UDEF lo sabe todo. Mientes. La voz de León se había vuelto aguda, desesperada. Mostré otro documento en mi móvil. La Fiscalía Anticorrupción no está de acuerdo. Esta es la confirmación de que las órdenes de detención se ejecutarán el lunes por la mañana en vuestra firma, durante la reunión de socios, específicamente. El inspector Soler pensó que el momento sería particularmente efectivo. La sala estalló. Ignacio gritaba sobre el dinero de su padre. Blanca le gritaba a Ignacio sobre las pastillas y le preguntaba cómo no podía haberlo sabido. Candela le exigía a Gonzalo que explicara su papel en todo mientras él balbuceaba negaciones. Ramiro tenía su móvil fuera, tecleando frenéticamente, probablemente tratando de mover dinero, advertir a alguien o reservar un vuelo a un país sin extradición. A través de todo, León permanecía congelado en el centro del caos que había creado. Su mundo cuidadosamente construido colapsando a su alrededor como un castillo de naipes en un huracán. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Por una vez, no tenía guión, ni desvío encantador, ni audiencia lista para reírse de su crueldad. Ah, y León, dije, mi voz cortando el ruido. Tu madre lo sabe todo. Eleonora me llamó la semana pasada después de que su contable encontrara discrepancias en el fondo de pensiones que tú le gestionas. Tuvimos una conversación muy interesante sobre a dónde fue realmente el dinero de la jubilación de tu padre. Sus piernas parecieron fallarle. Se hundió en uno de los sillones de diseño de Ignacio, con la cabeza entre las manos. El hombre que 5 minutos antes me había comparado con un perro, se había reducido a algo pequeño y patético, rodeado de los escombros de su propia creación. El sonido de mis tacones sobre el mármol fue el único ruido mientras caminaba hacia la puerta. Cada paso medido y deliberado. La multitud se apartó, algunos mirándome con asombro, otros con algo que podría haber sido respeto o miedo. En la entrada del ático me volví por última vez. La escena era perfecta en su destrucción. Reyes y reinas del dinero reducidos a gritarse acusaciones unos a otros. La cuidadosa arquitectura social que habían construido se desmoronaba a medida que cada revelación exponía otra mentira, otra traición, otro crimen. Y en el centro de todo, mi marido no. Mi futuro exmarido sentado con la cara entre las manos, comprendiendo por fin lo que se sentía al ser desnudado y humillado frente a todos los que le importaban. Salí por la puerta del ático hacia el pasillo, mis tacones creando un ritmo agudo contra el suelo de mármol. Detrás de mí, el caos continuaba, voces alzadas en acusación, muebles raspando mientras la gente se movía, las estridentes demandas de respuestas de Blanca cortando todo lo demás. Pero delante de mí solo había silencio y las relucientes puertas del ascensor al final del pasillo. Mi mano estaba firme cuando pulsé el botón de llamada, aunque podía sentir la adrenalina comenzando a disminuir, dejando algo hueco a su paso. El ascensor llegó con un suave tintineo que parecía demasiado alegre para lo que acababa de ocurrir. Cuando entré, la voz de Blanca me llamó de repente desde atrás. Itatsa, espera. Estaba en la puerta del ático, con el maquillaje corrido, sosteniendo algo en la mano. El collar, una pieza de diamantes que había estado presumiendo toda la noche. Este collar, dijo con la voz temblorosa. Dijiste que se compró con los fondos del fideicomiso Sherman. Comprueba la fecha de compra con los registros de retirada. 28 de marzo, 40 y 2.000 euros. Las palabras salieron clínicas, objetivas. Quizás quieras quitártelo antes de que el bloqueo judicial de activos entre en vigor el lunes. Lo considerarán una prueba. Se arrancó el collar tan rápido que el cierre se rompió. Los diamantes se esparcieron por el mármol como promesas rotas. Las puertas del ascensor se cerraron mientras ella se apresuraba a recogerlos. Y de repente, estaba sola en ese pequeño espacio espejado, descendiendo. 30 segundos. Eso fue lo que me di. 30 segundos para temblar, para sentir la magnitud de lo que acababa de hacer. Mis manos temblaron mientras me agarraba a la barandilla, mis piernas de repente inestables con unos tacones que me habían sostenido durante cirugías de 12 horas, pero que de repente se sentían inadecuados para este momento. 28 segundos. 29. Sancher. Enderecé la espalda, saqué mi móvil y escribí un mensaje a mi abogada. Está hecho. Todo está en marcha. Presenta los papeles el lunes por la mañana. La respuesta fue inmediata. Grabaciones de seguridad. Lo tendrán todo.
Asegúrate de que Soler lo sepa. El ascensor se abrió en el vestíbulo donde el portero asintió cortésmente, ajeno a la destrucción que ocurría 40 pisos más arriba. Afuera, el aparcacoches trajo mi coche. Había conducido por separado, sabiendo de alguna manera que necesitaría mi propia ruta de escape. El viaje a casa fue automático, la memoria muscular navegando mientras mi mente reproducía cada momento, cada palabra, cada expresión en el rostro de León mientras su mundo se derrumbaba. Nuestra casa estaba oscura contra las farolas, con el mismo aspecto que cuando nos fuimos hacía 3 horas, aunque todo había cambiado. Aparqué en el garaje y me senté un momento, mirando los palos de golf de León montados en la pared, su bicicleta de montaña que nunca usaba, las herramientas que nunca había abierto. Accesorios en la representación de una vida que él quería que la gente pensara que vivía. Dentro me moví con determinación. Caja tras caja subieron del trastero, las buenas que habíamos guardado de nuestros regalos de boda, resistentes y limpias. Su diploma de ICADE fue lo primero que quité de la pared. El marco más pesado de lo esperado. El cristal reflejaba mi rostro como una acusación. A la caja fue, seguido de su colección de gemelos dispuestos en su estuche de terciopelo. Cada par, un regalo de clientes cuyo dinero había estado robando. Mi móvil vibraba continuamente. El nombre de León aparecía una y otra vez. Lo dejé sonar mientras empaquetaba sus trajes, cada uno planchado y colgado en portatrajes. Sus zapatos, lustrados y emparejados. El reloj que su padre le había regalado por su graduación. Lo sostuve por un momento, recordando lo orgulloso que había estado, cómo se lo había mostrado a todos en la cena esa noche. Su padre, cuyo fondo de pensiones León había estado vaciando. Un mensaje de texto irrumpió. Ítaca, por favor, déjame explicarte. Luego otro. No entiendes la presión bajo la que he estado. Y otro. Has arruinado todo, mi vida entera. Seguido de. Te haré pagar por esto. Y luego. Por favor, vuelve. Podemos arreglarlo. El latigazo emocional de sus mensajes podría haberme afectado una vez. Ahora eran solo la evidencia de un hombre aferrándose a cualquier asidero mientras caía. Encontré nuestro álbum de bodas en el cajón inferior de su escritorio, escondido bajo documentos fiscales. La cubierta era de cuero marfil con nuestras iniciales grabadas en oro. Dentro, esa mujer de blanco me devolvía la sonrisa, radiante de certeza sobre su futuro. León estaba a su lado, su mano en su cintura, mirándola como si fuera todo lo que siempre había deseado. ¿Cuándo había cambiado esa mirada? ¿Cuándo se había convertido ella en un accesorio que gestionar en lugar de una compañera que apreciar? Las lágrimas llegaron entonces, no por él ni por nosotros, sino por ella, esa mujer que había creído en él para siempre, que había pensado que el amor significaba algo más que actuación y posesión. Me senté en el suelo de su despacho, rodeada de cajas de su vida, y lloré por la muerte de la fe ingenua de ella en los finales felices. Mi móvil sonó. El nombre de Nuria apareció en la pantalla. He visto la historia de Instagram de Blanca, dijo mi hermana sin preámbulos. Se corta a mitad de escena, pero había gritos. ¿Estás bien? ¿Puedes venir? Mi voz sonaba cruda, desconocida. Ya estoy en el coche. Llego en 3 horas desde Salamanca. La mañana siguiente llegó gris y silenciosa. Nuria había llegado a las 2 de la madrugada con una maleta y una bolsa de la compra, encontrándome dormida en el sofá rodeada de cajas. Me había cubierto con una manta y había empezado a hacer café. El olor me sacó de sueños inquietos sobre diamantes que caían y suelos de mármol. «Tienes una reunión», dijo, dándome una taza. Inspector David Soler, 9 a.m., Café Gijón. Había olvidado que se lo había contado durante nuestra sesión de planificación nocturna. Soler ya estaba allí cuando llegué, sentado en un reservado de la esquina con una clara línea de visión hacia ambas salidas. Hábitos de la profesión, supuse. Se levantó cuando me vio. Profesional pero no antipático. Señora Herrera, pronto volverá a ser la doctora Morales. Asintió, comprensivo. Deslicé el pendrive por la mesa. 3 años de pruebas comprimidas en un dispositivo más pequeño que mi pulgar. Mi madre se dio cuenta al principio, expliqué. Es una contable jubilada, nos hace la declaración como un favor. Pequeñas discrepancias que no coincidían con nuestros ingresos declarados. Empecé a documentarlo todo después de eso. Soler revisó los archivos en su portátil, su expresión volviéndose más seria con cada documento. Esto es exhaustivo. Con lo que reveló anoche y esta documentación, tenemos suficiente para presentar cargos por delitos económicos graves. Los activos de León serán congelados al mediodía. Ignacio Valdivieso y Gonzalo Coleman ahora también están bajo investigación. ¿Y mi acuerdo de inmunidad? Blindado, usted no era consciente de la actividad criminal cuando comenzó. Lo denunció tan pronto como lo descubrió y está cooperando plenamente. Está protegida. De vuelta a casa,
Nuria había reorganizado los muebles, empujando el sillón de León al garaje, centrando el sofá que yo había comprado antes de conocerle. El que él siempre se quejaba de que era demasiado blando, demasiado azul, demasiado algo. Odiaba este sofá, dije, hundiéndome en él. ¿Recuerdas cuando te hizo faltar al 70 cumpleaños de papá? Dijo Nuria de repente. Dijo que era una cena de clientes crítica. Asentí, recordando la decepción en la voz de nuestro padre cuando llamé para cancelar. Vi fotos en Instagram esa noche. Estaba en la inauguración de algún club con esa gente. Sin clientes, solo champán y gente que no eras tú. Nos sentamos en un silencio cómodo. Hermanas que se habían distanciado durante mi matrimonio, ahora encontrando el camino de vuelta. Nuria sacó su portátil y juntas empezamos a hacer listas. Citas con abogados, asesores financieros, apoyo terapéutico, pasos prácticos hacia una vida que sería solo mía. El lunes por la mañana llegó con un sol inesperado que se filtraba por las ventanas del hospital. Nuria se había ido a Salamanca al amanecer, prometiendo volver el próximo fin de semana, y yo había conducido al Hospital La Paz en piloto automático, mi mente cuidadosamente compartimentada entre la cirugía que tenía por delante y el conocimiento de lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. El paciente tenía 17 años, un jugador de fútbol de un instituto conocido de Madrid, que se había desplomado durante un entrenamiento con un defecto cardíaco no detectado previamente. Sus padres estaban sentados en la sala de espera, cogidos de la mano con la misma esperanza desesperada que había visto cientos de veces antes. Me concentré en sus rostros mientras explicaba el procedimiento, usando su miedo para anclarme en este momento, este propósito, esta vida que existía separada de la destrucción que se desarrollaba en los edificios de oficinas del centro. En el quirófano, mi equipo se reunió con una eficiencia practicada. El doctor Rodríguez, mi residente senior, estudiaba los monitores mientras tomaba notas. Sara, mi enfermera quirúrgica favorita, disponía los instrumentos con precisión metódica. Se movían a mi alrededor como una orquesta bien ensayada, sin saber que su directora estaba rastreando internamente el tiempo, sabiendo que exactamente a las 10 a.m., los agentes de la UDEF estarían entrando en Davidson, Klein, Associates. Bisturí, dije, mi voz firme a través de la mascarilla quirúrgica. El peso del instrumento en mi mano se sentía como la verdad, como algo real y con propósito. Aquí, en esta sala estéril con su ambiente controlado y objetivos claros, podía salvar una vida mientras otra vida, la que había construido con León, terminaba oficialmente. La cirugía se extendió hasta su tercera hora cuando el doctor Rodríguez comentó sobre mi inusual calma. Está diferente hoy, Dra. Morales, más concentrada de alguna manera. Si él supiera que cada corte preciso, cada sutura cuidadosa, era una meditación para no imaginar la cara de León cuando los agentes entraran en esa sala de conferencias. La reunión de socios siempre empezaba a las 10 en punto. Davidson estaría a mitad de su presentación sobre las proyecciones trimestrales cuando las puertas se abrieran. Las detenciones serían públicas, visibles, imposibles de maquillar o explicar. 4 horas después, nos encontramos con tejido cicatricial inesperado de una vieja lesión que el chico no había mencionado. Lo trabajé metódicamente, redirigiendo vasos con la misma paciencia que había usado para documentar 3 años de crímenes financieros. Cada desafío en esta cirugía podía resolverse con habilidad y persistencia. A diferencia de los matrimonios construidos sobre mentiras, los corazones realmente se podían reparar. 7 horas y 14 minutos después de la primera incisión, cerré la última sutura. El corazón del chico latía fuerte y constante en los monitores. Un ritmo que lo llevaría a través de décadas de partidos y graduaciones y toda la vida que León había intentado robar a los jubilados cuyas pensiones había saqueado. Un trabajo magnífico, dijo el doctor Rodríguez mientras nos lavábamos. Ese chico va a jugar en primera división gracias a usted. Me quité el gorro quirúrgico, mi pelo húmedo de sudor, y revisé mi móvil. 17 llamadas perdidas. 3 de números que no reconocía, probablemente periodistas. El resto de varios socios de la firma de León. La noticia se había hecho pública. En mi despacho apenas me había sentado cuando Blanca Valdivieso apareció en mi puerta. Atrás quedaba la mujer perfectamente arreglada de la fiesta del viernes por la noche. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por un simple vestido de Sara. Su rostro sin maquillaje, excepto por las rayas de rímel que sugerían que había estado llorando en su coche. ¿Puedo pasar? Su voz era pequeña, insegura. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Se sentó con cuidado, como si pudiera romper algo, incluyéndose a sí misma. Ignacio fue arrestado hace 1 hora, dijo, las palabras saliendo a borbotones. Vinieron a casa, la UDEF. Tenían una orden. Se llevaron todo. Ordenadores,
archivos, incluso nuestros móviles. Tuve que pedir prestado el móvil de mi vecina solo para hacer llamadas. Esperé, sin ofrecer consuelo ni condena, solo espacio para que continuara. Nuestras cuentas están congeladas. Todas. Incluso mi cuenta corriente personal de antes de casarnos. No puedo acceder a nada. Se rió, pero fue un sonido hueco, roto. Fui a 3 cajeros automáticos intentando sacar dinero para gasolina. La chica del banco me miró con tanta pena cuando me explicó el bloqueo judicial. Siento que estés pasando por esto, dije, y lo decía en serio. Cualesquiera que fueran las faltas de Blanca, ella no había orquestado los crímenes. ¿De verdad? Levantó la vista bruscamente. Porque yo me reí. El viernes por la noche, cuando León te dijo esas cosas, yo me reí. Me he reído de ti durante años, Ítaca. En cada fiesta, en cada reunión, todos lo hacíamos. Te llamábamos la reina de hielo, la cirujana robot que no sabía divertirse. La confesión quedó suspendida entre nosotras como un bisturí esperando para cortar. Y durante todo ese tiempo continuó, las lágrimas cayendo libremente ahora, Ignacio estaba robando a su propio padre, a clientes que confiaban en él. Tenía aventuras, múltiples aventuras. Aparentemente hay toda una tarjeta de crédito separada de la que nunca supe. El agente de la UDEF me preguntó por viajes a Ibiza que ni siquiera sabía que habían ocurrido. Sacó un pañuelo de su bolso, un bolso normal, no el de diseñador que solía llevar. Estaba tan ocupada sintiéndome superior a ti, riéndome de tu matrimonio, que nunca miré el mío. Estábamos viviendo la misma mentira, excepto que tú fuiste lo suficientemente lista como para verla. El teléfono de mi escritorio sonó. Lo dejé pasar al buzón de voz, pero la pantalla mostró un nombre que hizo que Blanca se estremeciera. Davidson, Klein, Associates, me están llamando todos, dije. Ex colegas de León, algunos buscando información, tratando de averiguar su exposición, otros queriendo distanciarse, asegurarse de que yo sepa que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. ¿Lo sabían?, preguntó Blanca. Mi móvil vibró con un mensaje de un número que reconocí. La ex asistente de León, Marta. Dra. Morales. Quería que supiera que todos sabíamos lo de Lara, y lo de las otras también. Siento que nunca dijéramos nada. Solía presumir de ello en las copas después del trabajo. Decía que usted estaba demasiado centrada en el trabajo para darse cuenta. Decía que planeaba dejarla una vez que se cerrara el acuerdo de Singapur. Guardé documentación por si la necesita para el divorcio. Le mostré el mensaje a Blanca. Lo leyó 2 veces. Su rostro se descompuso. Todos lo sabían, susurró. En cada fiesta, en cada cena, todos sabían que nuestros maridos nos estaban destruyendo por deporte. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconocí el número. Eleonora Herrera, la madre de León. Había estado temiendo esta llamada. Debería coger esto, le dije a Blanca. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Ítaca, esa fuerza de la que se burlaban, no la pierdas. Es la única razón por la que sigues en pie mientras el resto de nosotras nos desmoronamos. La voz de Eleonora era nítida cuando respondí. Décadas de educación apenas ocultaban su emoción. Ítaca, te debo una disculpa. Ni hola ni cómo estás. Directa al grano, como siempre. He sido una suegra terrible. Desaprobé tu carrera. Pensé que deberías centrarte en darme nietos. Te critiqué por no apoyar adecuadamente las ambiciones de León. No dije nada, dejándola continuar. Contraté a un investigador hace 6 meses, dijo. Las irregularidades en la cuenta de pensiones eran demasiado obvias para ignorarlas. Lo sé todo. Las aventuras, el robo, las mentiras. Ya he hablado con el fiscal. Testificaré contra mi propio hijo si es necesario. Eleonora. Estaba tratando de poner la casa a mi nombre, ¿lo sabías? Para ocultar activos de posibles demandas. La documentación estaba preparada, pero nunca se presentó. Debió de distraerse con sus maquinaciones. Hizo una pausa. Yo lo crié mejor que esto. Su padre estaría devastado. Habían pasado 3 meses desde las detenciones, y el otoño había convertido el horizonte de Madrid en un estudio de grises y dorados. Estaba sentada en el despacho de mi casa, el que León nunca había pisado porque estaba demasiado abarrotado de revistas médicas, redactando un correo electrónico a Malcolm Chin, un bloguero financiero cuyos lectores incluían a todas las principales firmas de la ciudad. El asunto decía simplemente, documentación que debería haber. Los archivos adjuntos incluían autos judiciales, registros de detención y una cronología detallada del fraude que había recopilado con la bendición de mi abogado. Cada documento era de dominio público, pero disperso en diferentes bases de datos. Simplemente los estaba consolidando en un paquete devastador que aparecería primero cada vez que alguien buscara el nombre de León durante la próxima década. Mi móvil vibró con un mensaje de Lara.
Habíamos estado en contacto desde que la puse en contacto con Patricia Añón, una abogada especializada en casos contra ejecutivos depredadores. Demanda presentada esta mañana. Estrés emocional y discriminación por embarazo. Patricia dice que el momento con la publicación de tus documentos es perfecto. Gracias, Ítaca. Nunca esperé convertirme en aliada de la amante de mi marido, pero Lara también había sido una víctima. 23 años, le dijeron que era especial. Le prometieron un futuro que nunca se materializaría. Ahora estaba embarazada de 7 meses, viviendo con sus padres en un pueblo de Extremadura, reconstruyendo una vida que León había descarrilado con sus mentiras. Esa noche asistí a la gala benéfica del Hospital Infantil Niño Jesús, el mismo evento donde había conocido a León hacía 6 años. En aquel entonces yo había sido la joven y prometedora cirujana que él había cortejado. Ahora entraba sola, mi presencia creando ondas de conversaciones susurradas por todo el salón de baile. Ítaca, querida, se acercó Margarita Valderrama, con la sonrisa tensa por la curiosidad. Qué valiente por tu parte venir. Valiente. Como si asistir a un evento benéfico requiriera valor. Como si yo fuera la que debería esconderse. El ala infantil necesita apoyo independientemente de las circunstancias personales. Respondí, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. A lo largo de la noche, observé cómo se desarrollaba la coreografía social. Los antiguos colegas de León se agrupaban en las esquinas, sus cuerpos en ángulo lejos de cualquiera manchado por la asociación con el escándalo. Los antiguos clientes de Ignacio se movían por la sala como refugiados, tratando de establecer nuevas alianzas mientras sus activos congelados los dejaban en apuros. Cerca de las mesas de la subasta silenciosa, oía a la esposa de Ramiro, Jessica, hablar con un pequeño grupo de mujeres. No teníamos ni idea, por supuesto. Ramiro apenas conocía a León fuera de las funciones de trabajo. Activé la aplicación de grabación en mi móvil, manteniéndolo casualmente a mi lado. Por favor, se rió otra mujer. Ramiro estaba en todas las cenas de chicos. ¿Recuerdas ese viaje a Ibiza el año pasado? Mi marido dijo que prácticamente estaban celebrando algo. Ahora sabemos que, el acuerdo de Singapur. Jessica lo admitió. Su voz bajó. Ramiro lo mencionó una vez. Dijo que León había encontrado una solución creativa al problema de financiación. Deberíamos haber sabido que creativa significaba ilegal. Estas admisiones, estos pequeños reconocimientos de ceguera voluntaria, eran los ladrillos de una estructura mayor de responsabilidad. A mi abogada le interesaría mucho el conocimiento previo de Ramiro sobre el acuerdo de Singapur. Los trámites del divorcio habían comenzado 2 semanas antes, y León había llegado con una estrategia que era impresionante en su audacia. Su abogado argumentó que mis sustanciales ingresos como cirujana deberían tenerse en cuenta en el acuerdo, que mis ganancias deberían compensar su actual incapacidad para trabajar debido al proceso penal. Su señoría, había declarado el abogado de León, ladrá. Morales ganó más de 400.000 euros el año pasado. La carrera del señor Herrera ha sido destruida por unas acusaciones. Por unos cargos de la Fiscalía Anticorrupción, interrumpió mi abogada, Diana. No acusaciones, cargos basados en pruebas que ladrá. Morales proporcionó tras descubrir la actividad delictiva de su marido. Diana entonces sacó una carpeta que hizo que León palideciera visiblemente. Hemos descubierto carteras de criptomonedas a nombre del señor Herrera que contienen aproximadamente 200.000 euros en Bitcoin comprados en los últimos 18 meses. Además, hay una colección de arte valorada en 300.000 euros almacenada en una instalación climatizada en Alcobendas a nombre de su madre, pero pagada con bienes gananciales. Cada revelación era otro corte, preciso y calculado. El abogado de León se esforzó por responder, pero Diana no había terminado. También está el asunto del registro del barco en Menorca, la propiedad de inversión en la Sierra de Guadarrama que nunca declaró, y la caja de seguridad en un banco privado que contiene monedas de oro y bonos al portador. Al final de esa vista, la posición de León se había desmoronado por completo. Saldría del matrimonio con los honorarios de su abogado de defensa penal y nada más. 2 días después de la vista de divorcio, Candela Coleman me contactó. La esposa de Gonzalo había descubierto su propio alijo de pruebas y quería comparar notas. Nos reunimos en una tranquila cafetería de Chamberí, 2 mujeres unidas por la peculiar hermandad de la traición. Gonzalo lo grababa todo, dijo Candela deslizando un pendrive por la mesa. Tenía esta aplicación en su móvil que grababa automáticamente las llamadas, incluidas las de León. Las grabaciones eran condenatorias, conversaciones sobre cómo mover dinero, discusiones sobre otras cuentas que tenían en el punto de mira, bromas sobre cómo sus esposas eran demasiado estúpidas o confiadas para darse cuenta. En un intercambio particularmente escalofriante, se reían de una maestra jubilada cuya pensión entera habían vaciado. Se llamaba Doña Carmen, dijo Candela. Enseñó en primaria durante 40 años.
Se lo quitaron todo de su plan de pensiones. Esa conversación llevó a otra revelación. Candela había sido contactada por otras 5 mujeres, todas conectadas al escándalo de diversas maneras. Algunas eran esposas de co-conspiradores. Otras eran víctimas cuyos maridos habían visto saqueadas sus cuentas de jubilación. Organizamos una reunión en mi casa la semana siguiente. 7 mujeres se reunieron en mi salón un jueves por la noche. Teníamos entre 23 y 68 años, unidas por nuestra conexión a esta red de crimen financiero y violencia emocional. Estaba Margarita Chin, cuyo plan de pensiones entero de su marido había desaparecido. Patricia Williams, cuyo marido había sido socio de Ramiro antes de que la firma colapsara. Linda Martínez, que descubrió que su marido había estado facilitando el blanqueo de dinero. No somos solo víctimas, dije, abriendo la reunión. Somos testigos. Tenemos información que puede ampliar esta investigación, asegurar que todos los implicados rindan cuentas. Margarita asintió con firmeza. He estado documentándolo todo durante meses. Mi marido pensaba que no entendía de finanzas porque enseñaba en primaria. Se equivocaba. Con vino y pruebas cuidadosamente organizadas, construimos nuestro caso. Cada mujer aportó piezas, conversaciones grabadas, documentos sospechosos, registros financieros que no cuadraban. Patricia tenía correos electrónicos que demostraban que el crimen se remontaba a 5 años atrás. Linda tenía fotografías de reuniones que supuestamente nunca se celebraron. Pensaban que éramos adornos, dijo Linda, su voz firme con una ira controlada. Cosas bonitas para exhibir en fiestas mientras construían sus imperios sobre el robo. Nunca imaginaron que estábamos prestando atención. Al final de esa noche, teníamos suficientes pruebas adicionales para ampliar significativamente la investigación. Nuestro chat de grupo se convirtió en un centro de mando para la rendición de cuentas. Cada mujer se comprometió a asegurar que la justicia llegara más allá de los conspiradores principales. Mientras limpiaba después de que todas se fueran, encontré una nota adhesiva que Candela había dejado en la encimera de mi cocina. Nos llamaban esposas trofeo. Demostrémosles de qué están hechos los trofeos de verdad, de oro macizo e imposibles de romper. Guardé la nota de Candela en el cajón de mi cocina, un pequeño recordatorio de la solidaridad que habíamos construido a partir de la devastación compartida. Habían pasado 9 meses desde esa primera reunión. Y hoy nos sentaríamos todas juntas de nuevo, pero esta vez en un tribunal de la Audiencia Nacional para la Sentencia de León. El juzgado se erguía contra un duro cielo de febrero, sus columnas de piedra caliza pareciendo ya barrotes. Llegué temprano, queriendo revisar mi declaración de impacto de la víctima una última vez. El papel temblaba ligeramente en mis manos, no por miedo, sino por el peso de hablar por tantos que habían sido silenciados por la vergüenza y la confusión. La sala se llenó gradualmente. Eleonora llegó vestida de negro, su rostro compuesto, pero envejecido por meses de revelaciones sobre el hijo que había criado. Detrás de ella, las otras mujeres de nuestro grupo entraron en fila. Margarita, Patricia, Linda, Candela y otras 3 que se unieron a nosotras a medida que la investigación se ampliaba. Lara no estaba allí, demasiado cerca de su fecha de parto para viajar, pero había enviado su propia declaración escrita para que el juez la revisara. Cuando trajeron a León, el mono gris de presidiario había reemplazado sus trajes a medida, y la prisión preventiva había desgastado su exterior cuidadosamente mantenido. Había perdido peso, su rostro demacrado, la confianza que una vez dominaba las habitaciones reducida a algo hueco. Sus ojos buscaron en la galería hasta que encontraron los míos, sosteniendo mi mirada por un momento antes de que yo apartara la vista. Señora Herrera, se dirigió a mí el fiscal cuando llegó mi turno. ¿Puede presentar su declaración? Me puse de pie, mis tacones resonando contra el suelo de la sala con el mismo ritmo que habían tenido al salir del ático de Ignacio esa noche. El estrado se sentía sólido bajo mis manos mientras comenzaba. Su señoría, no estoy aquí para hablar del dinero que León robó, aunque el daño se extiende a docenas de familias. Estoy aquí para hablar del robo que no aparece en los registros financieros. La destrucción sistemática de la confianza disfrazada de matrimonio. León se movió en su asiento, sus grilletes haciendo un pequeño sonido metálico. Durante 5 años, estuve casada con un hombre que trataba la crueldad como entretenimiento, que me humillaba públicamente en reuniones sociales, y luego me hacía creer que era demasiado sensible cuando me oponía. Encontré recibos escondidos en su despacho, joyas, bolsos de diseño, tratamientos de spa, regalos comprados pero nunca entregados, guardados como trofeos de engaño, mientras me decía que necesitábamos presupuestar con más cuidado. Eleonora emitió un pequeño sonido, presionando un pañuelo contra sus ojos. Esos mismos recibos estaban archivados con la documentación del apartamento de Lara Harrison,
como si la traición fuera solo otro gasto de negocios que categorizar y archivar. Llevaba hojas de cálculo, su señoría, hojas de cálculo reales rastreando sus mentiras, sus aventuras, su dinero robado, con la misma precisión que usaba para rastrear nuestros gastos domésticos mientras me decía que mis compras de equipo quirúrgico eran excesivas. Miré directamente a León, observándolo encogerse en sí mismo. En una fiesta, frente a colegas y amigos, me dijo que preferiría besar a su perro antes que a mí, que no cumplía con sus estándares. Esa sala se rió mientras mi matrimonio terminaba públicamente, convertido en entretenimiento para personas que sabían de sus aventuras, su robo, su completa bancarrota moral, pero no dijeron nada porque era más divertido verme sin saber. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión grave. Los crímenes financieros destruyeron jubilaciones y futuros, pero la violencia emocional que él ejerció destruyó algo más profundo, la capacidad de confiar, de sentirse segura en tu propia casa, de creer que el amor significa algo más que actuación y posesión. Él no solo robó dinero, robó años de mi vida, mi confianza, mi fe en la pareja. Ese robo no tiene una cantidad de restitución. Volví a mi asiento mientras otros daban sus declaraciones. Doña Carmen, la maestra jubilada, hablando de perder toda su pensión. El padre de Ignacio, describiendo la traición de confiar en el mejor amigo de su hijo. La declaración escrita de Lara leída en voz alta sobre la depredación en el lugar de trabajo y las promesas abandonadas. Cuando el juez finalmente habló, su voz llevaba el peso de todo lo que había oído. Señor Herrera, el Código Penal sugiere 5 años para sus delitos económicos. Sin embargo, los factores agravantes aquí, el abuso de confianza, la explotación de los bienes gananciales, la naturaleza sistemática de su engaño justifican una pena superior. Le condeno a 7 años de prisión. El mazo cayó con finalidad. Mientras los guardias se preparaban para llevárselo, León se volvió hacia mí, articulando palabras que parecían decir, «Lo siento». Pero yo ya me estaba dando la vuelta, buscando la mano de Candela, luego la de Margarita, creando una cadena de mujeres que habían sobrevivido a una devastación similar y habían encontrado fuerza en la verdad compartida. Eleonora se acercó mientras salíamos de la sala. «Ítaca», lo que dijo ahí dentro. «Nunca entendí por lo que te hizo pasar. Te fallé como suegra, y lo siento profundamente. Esa noche, mi apartamento se llenó con las mismas mujeres que se habían reunido meses antes, pero la atmósfera había cambiado de duelo a algo parecido a la esperanza. Candela llegó con champán comprado con fondos de los activos incautados de Gonzalo, un detalle que nos hizo sonreír a todas con gravedad. Por la justicia levantó su copa Margarita. Por la supervivencia, añadió Patricia. Por no volver a callarnos nunca, concluyó Linda. Compartimos actualizaciones sobre nuestras nuevas vidas. Candela había vuelto a la universidad, persiguiendo la carrera de Derecho que había abandonado cuando Gonzalo la convenció de que no necesitaban 2 carreras. Margarita había iniciado una fundación para ayudar a las víctimas mayores de fraude financiero. Patricia estaba saliendo de nuevo, lentamente, con cuidado, pero con esperanza. Recibí una carta de Lara, anuncié, sacándola de mi bolso. Se reunieron a mi alrededor mientras leía en voz alta. Estaba embarazada de 8 meses, planeando criar al niño sola con el apoyo de sus padres. También estaba escribiendo un libro sobre relaciones depredadoras en el lugar de trabajo, preguntándome si escribiría el prólogo. Quiero llamarlo estándares, explicaba su carta, porque los hombres como León siempre hablan de estándares mientras no tienen ninguno. La amarga ironía no se nos escapó a ninguna. A medida que la noche terminaba y las mujeres comenzaban a irse, cada partida iba acompañada de largos abrazos y promesas de mantener nuestras cenas mensuales. Nos habíamos convertido en una familia improbable, unidas por la traición, pero definidas por nuestra resiliencia. Candela fue la última en irse, deteniéndose en mi puerta. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó de tu declaración hoy? No solo expusiste lo que hizo, expusiste quién era realmente. Hay algo poderoso en ese tipo de verdad. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. En algún lugar de una prisión, León estaba comenzando su sentencia de 7 años. En algún lugar de Extremadura, Lara se preparaba para la maternidad. En algún lugar de esta ciudad, otras mujeres vivían con secretos similares, vergüenza similar, confusión similar sobre el amor frente al control. Pensé en la mujer que había sido en la fiesta de Ignacio, de pie, congelada, mientras extraños se reían de mi humillación. Se sentía como alguien que había conocido una vez, pero que apenas podía recordar ahora. En su lugar, había alguien más dura, quizás, pero también más clara. Alguien que entendía que la verdadera fuerza no consistía en soportar la crueldad, sino en exponerla por completo y sin disculpas. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del antiguo ático de Ignacio,
proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol que habían sido testigos de mi humillación pública exactamente un año antes. La agente inmobiliaria, una mujer enérgica llamada Beatriz, que no conocía la historia de este espacio, gesticulaba con entusiasmo hacia la vista. El vendedor está muy motivado, dijo, su voz resonando en las habitaciones vacías. Los administradores concursales quieren venderlo rápidamente. A la mitad del precio de compra original, es una oportunidad increíble. Caminé hasta el lugar donde me había quedado congelada, mientras León me comparaba con un perro, pasando la mano por el frío cristal. Las puertas de la terraza estaban abiertas, y podía ver el espacio donde las parejas habían bailado esa noche. El mismo mármol, las mismas paredes, pero despojadas de muebles y pretensiones. Parecía más pequeño, de alguna manera, menos intimidante. Los gastos de comunidad son razonables para una propiedad de este calibre, continuó Beatriz, consultando su tableta, y con su importe preaprobado, podría fácilmente. Paso, dije en voz baja, sorprendiéndome a mí misma con la certeza de mi voz. Beatriz pareció confundida. Pero ni siquiera ha visto la suite principal o él. No necesito ser dueña de este espacio para saber que ya lo he conquistado. Me aparté de la ventana, echando un último vistazo a la habitación vacía. Algunas victorias no requieren posesión. A veces, marcharse es el verdadero triunfo. Mientras el ascensor descendía, me sentía más ligera con cada piso que pasábamos. No necesitaba transformar ese ático en otra cosa. Mi transformación ya había ocurrido, sin necesidad de reclamar esa propiedad en particular. 2 semanas después, mi artículo apareció en la revista Clínica Española. Cuando el éxito ciega, profesionales de alto rendimiento y el engaño en la pareja, examinaba cómo los individuos centrados en su carrera, particularmente en medicina y derecho, a menudo pasaban por alto las señales de abuso emocional y financiero en sus relaciones personales. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El correo electrónico de mi hospital se llenó de mensajes de otros médicos, abogados, ejecutivos, en su mayoría mujeres, pero también algunos hombres, compartiendo sus propias historias de cómo el éxito profesional los había convertido en objetivos de parejas depredadoras que veían el logro como algo que explotar en lugar de admirar. La Universidad Complutense de Madrid fue la primera en contactar, invitándome a hablar en su conferencia sobre bienestar médico. Luego la Universidad de Barcelona, la de Navarra y docenas de otras instituciones. Cada charla revelaba el mismo patrón. Profesionales consumados tan centrados en sus carreras que habían justificado las señales de alarma como estrés, descartado la crueldad como amor duro, racionalizado la explotación como compañerismo. Tu artículo salvó mi matrimonio, me dijo una joven residente después de una charla en Barcelona. No porque me ayudara a arreglarlo, sino porque me ayudó a darme cuenta de que no quedaba nada que arreglar. Había estado haciendo la reanimación cardiopulmonar a algo que murió hace años. Esa frase, hacer la reanimación cardiopulmonar a algo ya muerto, había resonado en tantos lectores que se convirtió en el título no oficial de mis charlas. 3 meses después de la publicación del artículo, estaba en el jardín de mis padres en A Coruña, viendo a mi padre soplar 70 velas en un pastel que mi madre había pasado 2 días perfeccionando. Los mismos familiares que habían asistido a mi boda con León estaban aquí, pero la atmósfera era diferente ahora, más ligera. Ya nadie fingía. Nunca me gustó, anunció mi tía Patricia después de su 3ª copa de vino. Su apretón de manos era demasiado firme, como si intentara demostrar algo. Dijiste que parecía encantador, le recordó mi madre. Dije que sus dientes eran muy blancos. No es lo mismo. Todos se rieron, y me di cuenta de que esta era la primera reunión familiar donde la ausencia de León se sentía como una presencia que valía la pena celebrar en lugar de evitar. Ítaca querida, me llamó mi padre. Ven aquí. Hay alguien a quien quiero que conozcas como es debido. El inspector David Soler estaba cerca del jardín que mi madre cuidaba religiosamente, luciendo sorprendentemente cómodo en vaqueros y una camisa informal en lugar de su habitual atuendo. Habíamos desarrollado una amistad inesperada durante los meses de preparación del juicio, construida sobre el respeto mutuo y absolutamente cero connotaciones románticas. Tu padre me invitó, explicó David, algo avergonzado. Dijo que tenía que probar la empanada de tu madre antes de poder afirmar que entendía Galicia. Y, pregunté, te cambia la vida, admitió. Puede que necesite la receta como prueba. Mi padre sonrió, claramente complacido con su intento de emparejamiento, a pesar de mis repetidas explicaciones de que David y yo éramos simplemente amigos. Lo que mi padre no entendía, lo que la mayoría de la gente no entendía, era lo valiosa que era esa amistad. David me trataba como a una igual. Buscaba mi opinión en casos de delitos financieros contra cónyuges. Nunca sugirió que mi fuerza fuera intimidante o que mi éxito fuera excesivo. Eleonora llamó ayer.
mencionó David en voz baja mientras mi padre se distraía con la llegada de los nietos. León está apelando su sentencia. Que lo haga, dije, viendo a mi madre mimar a los hijos de mi hermana. Las apelaciones requieren nuevas pruebas. Todo lo que tiene son las mismas viejas mentiras en un orden diferente. 6 meses después, estaba en un quirófano preparándome para una de las cirugías más delicadas de mi carrera. La hija de 17 años de la senadora Rebeca Valdés necesitaba una reparación de válvula compleja, el tipo de procedimiento que requería precisión absoluta y manos firmes. 7 horas después, salí de la cirugía para encontrar a la senadora esperando con lágrimas en los ojos. «Le ha salvado la vida», dijo, agarrando mis manos. «¿Cómo podré pagárselo?» «Estaba haciendo mi trabajo», respondí, la misma respuesta que daba a cada padre agradecido. «No», dijo ella con firmeza. «Esto es más que un trabajo. Es un don». ¿Ha considerado alguna vez la política sanitaria? Estoy formando una comisión en el Senado sobre la reforma del acceso a la sanidad. Necesitamos voces como la suya. Personas que entiendan tanto el coste humano como las realidades prácticas. Pensé en la oferta durante las semanas siguientes. Significaría menos tiempo en cirugía, más tiempo en el Senado, menos curación directa, más cambio sistémico. El tipo de oportunidad por la que León habría matado. El prestigio, el poder, la proximidad a la influencia. Pero yo no era León, ya no necesitaba la validación externa para saber mi valor. De pie en mi despacho, mirando la carta de aceptación para el puesto en la comisión, pensé en esa mujer en la pista de baile, la que se inclinó para un beso y recibió una humillación pública en su lugar. Había estado tan desesperada por la conexión que había ignorado cada señal de advertencia, cada bandera roja, cada momento de crueldad disfrazado de humor. Esa mujer había necesitado ser destruida para que ésta surgiera. La crueldad de León no me había roto. Había roto el caparazón en el que no sabía que vivía. Su rechazo público me había obligado a rechazar la vida que había estado aceptando, la disminución que había estado normalizando, la jaula que había estado decorando en lugar de escapar. Firmé la carta de aceptación de la comisión con las mismas manos firmes que habían salvado a la hija de la senadora, que habían empaquetado las pertenencias de León, que habían sostenido el micrófono en innumerables charlas donde contaba la verdad sobre matrimonios que parecían perfectos desde fuera, pero que eran escenas de un crimen por dentro. La mujer que se quedó congelada en esa pista de baile se había ido. En su lugar había alguien que entendía que el verdadero poder no provenía de ser elegida, validada o incluida. Venía de elegirse a una misma, validar tu propio valor e incluir tu propia voz en conversaciones que importaban. Algunas palabras hieren, otras sanan, pero las palabras más verdaderas, las que cortan más profundo, son las que finalmente nos decimos a nosotras mismas. Merezco algo mejor. Soy suficiente. Me elijo a mí. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.